Bien, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al grupo de estudios Arquímedes. Como siempre les habla el profesor César. En esta oportunidad vamos a desarrollar lo concerniente a la semana 19, lo publicado en la web de Aprendo en Casa, quinto grado de secundaria, día 3. Vamos a hacer una primera parte del video del día 3, así de que va a venir otra segunda parte. Como siempre, los invito a suscribirse al canal, vean las clases de los grados de las semanas anteriores y si no eres un alumno de quinto grado, eres de tercero o cuarto grado de secundaria, estos videos también te refuerzan bastante, ya que es el mismo tema para los 3 grados que está publicando otra vez en esta semana. Entonces son análogos, parecidos los temas referidos a lo que es estadística. Semana 19, entonces, quinto grado de secundaria, día 3, vamos a ver una primera parte y la situación es: determinamos e interpretamos las medidas de tendencia central y localización. En esta primera parte vamos a ver lo referido a medidas de tendencia central. Vamos a dar la clase completa, ya que eres un alumno de quinto grado, promoción 2020, estén preparados para todo. Entonces, recordemos la situación. ¿Por qué nos dicen acá recordemos la situación? Porque es una situación pues que se viene arrastrando desde la semana 18. Emprendemos desde nuestra diversidad con ayuda de conocimientos estadísticos. El alcalde de la municipalidad de Tambopata ha presentado una propuesta para incluir a las familias de las comunidades Quichua y Chipibo-Conibo en las ferias regionales y distritales para la venta de sus productos. A partir de los datos recopilados sobre el número de hijos de 20 familias encuestadas de cada comunidad, se seleccionará a la comunidad que participará en la feria regional y a la que participará en la feria distrital. Entonces ahí está la comunidad Quichua y la comunidad Chipibo-Conibo. ¿Qué significan estos números? Pues los números de hijos que tienen cada familia. Se les ha encuestado a 20, si nosotros contamos hay 20 datos, acá también hay 20 datos, entonces pues se les ha encuestado, oye, ¿cuántos hijos tienes? 5, ¿cuántos hijos tienes? 3, ¿cuántos hijos tienes? 3, ¿cuántos hijos tienes? 1, y así se le ha encuestado a 20 familias. Lo mismo también ha ocurrido también a esta comunidad Chipibo-Conibo. Estas tablitas las estamos trayendo desde la semana pasada, desde la semana 18, entonces otra vez insiste con las mismas tablas para justamente explicar el tema de esta semana. La pregunta es: ¿cuál es el valor más representativo del conjunto de datos para la variable en estudio? Valor más representativo del conjunto de datos para la variable de estudio. Muy bien, entonces aquí vamos a hablar de las medidas de tendencia central. Pero primero, ¿cuál es el paso que debo seguir para determinar el valor más representativo del conjunto de datos relacionado con el número de hijos de las familias Quichua y de la otra comunidad que es Chipibo-Conibo? Es necesario calcular, digamos, en ambas comunidades las medidas de tendencia central, tales como la media aritmética, la mediana y la moda. Entonces, para ello primero tengo que organizar en tablas de frecuencia la cantidad de hijos de las 20 familias encuestadas en ambas comunidades. Pero ya no es necesario, ¿no? La semana pasada hicimos estas tablas de frecuencia, es más, hasta las representamos en sus propios gráficos estadísticos. Hasta ahí nos quedamos en el día 4 de la semana 18. Así que voy a traer las mismas tablitas que organizamos. Estas son las tablas de frecuencia que organizamos para ambas comunidades. Traigo lo mismo porque han sido los mismos datos que nos han dado. Bien, listo. Entonces, ha sido las tablas, ¿no?, que se organizaron la semana pasada. Como ustedes verán, no son tablas de datos agrupados en intervalos, no son. Entonces esto es ventajoso para, digamos, sacar más rápido los datos. Bien, listo. Otra cosita también que hay que recordar, ¿no? Estas frecuencias se les dio su nombre. Esta es la frecuencia absoluta, esta es la frecuencia relativa, el HI la frecuencia relativa, el FI la absoluta y el HI por ciento es la relativa porcentual. Y también dijimos cómo se extraen, cómo se sacan cada uno de esos valores. Las frecuencias absolutas no era más que el conteo pues de la cantidad de datos que hay en cada tipo de variable. Por ejemplo, ¿qué significa este 3? Que hay 3 familias con un hijo, que hay 4 familias con 2 hijos, que hay 6 familias con 3 hijos y así, ¿no? Igualito también para esta frecuencia. Ya de las relativas y las porcentuales ya los hemos explicado en los videos anteriores. Bien, definamos. ¿Qué vamos a definir? Primero, la media aritmética. ¿Qué es la media aritmética o también llamado promedio aritmético? Es el valor más usado y fácil de calcular. ¿Y cómo se define, digamos, para determinar la media aritmética? Es igual a la suma de datos sobre la cantidad de datos en total.
Bien, entonces, dado pues un conjunto de datos, lo sumas todos los datos y lo divides entre la cantidad. Vamos a suponer que quieres sacar la edad promedio de 20 personas. Sumas las 20 edades y todo lo divides entre 20 y sacas la edad promedio. Bien, entonces, cuando los datos son agrupados o repetidos, se utilizará esta fórmula que te la voy a explicar, ¿ya? Esto más o menos viene dado así. Puede ser total de datos, que es también el valor de n. Ojo, el total de datos es el valor de n, que es el total de datos que se representa en las fórmulas comúnmente en la estadística. Entonces, el promedio aritmético o media aritmética es igual a sumatoria de los productos de las frecuencias absolutas por cada valor de la variable dividido entre el total de datos, que por lo general se representa con n, como les digo, ¿no? Entonces, xi es el valor de la variable o es el valor de cada marca de clase en cada intervalo, el fi es la frecuencia absoluta de cada uno de los tipos de variable y el n es el total de datos. Por acá más rápido lo entiendes. Hay la media aritmética en las siguientes tablas. Te voy a dar una tabla en donde está diseñada de esta manera y te voy a dar otra tabla de esta manera. Mira, esta es una tabla en la cual se representan los datos de la variable, digamos, sin intervalos. En cambio, aquí está con intervalos. Fíjate que aquí por ejemplo, se está representando un conjunto de personas en donde solamente hay de 12, 13, 14, 15 y 16 años de edad, ¿no? Pero acá no. Aquí está por intervalos. Hay personas desde 6 hasta 26 años. Es por eso que se han agrupado en 1, 2, 3, 4, en 5 intervalos. Por ejemplo, en el primer intervalo están las personas que están desde 6 hasta 10 años, luego desde 10 hasta 14, luego desde 14 hasta 18 y así hasta de 22 hasta 26. Entonces, hay que diferenciar, jovencitos de quinto grado de secundaria, hay que diferenciar las dos tablas, ¿ya? Las dos tablas hay que diferenciarlas. Esto es muy importante incluso hasta para hacer gráficos estadísticos. En la primera tabla, por lo general, puedes hacer una barra de un gráfico de barras o un gráfico de sectores circulares, pero aquí cuando hay intervalos, de todas maneras aquí se utiliza el llamado, ¿cómo se llama? El histograma o el polígono. Entonces, por ahí en los videos me están dejando preguntas. Profesor, ¿dónde utilizo el histograma? El histograma se utiliza para la cuestión de gráficos, ¿eh? El histograma se utiliza cuando están los datos por intervalos. En este caso, ¿no? Acá no. Acá no, para graficar no, nada de histograma, nada, ¿no? Acá puede ser barras o cualquier otro tipo de gráfico, pero menos histograma. El histograma es acá. Listo. Entonces, viendo esas características, es bueno, ya es bueno hacerte recordar estas cositas porque tú estás en quinto grado de secundaria y no vuelves más a la educación secundaria. Prepárate para la vida. Listo, vamos a ver. Antes de sacar la media aritmética es necesario pues tener el conteo de datos o el conteo de observaciones de cada una de las tablas. En la primera hay 12. ¿Por qué? Porque tú sacas la sumatoria de todas las frecuencias absolutas y 2 más 1 más 3 más 4 más 2 es 12, ¿no? Y acá sería el total de observaciones o de datos, 5 más 2 más 6 más 4 más 3 es 20. Entonces acá hay 20 observaciones y acá hay 12, perdón, y acá hay 20 observaciones. Listo. Muy bien, pero estamos hablando de la media aritmética. Profesor, ¿cómo se saca la media aritmética en la primera tablita? Ojo, ¿cómo se saca? Bien, hace la sumatoria de los productos de cada tipo de dato con su propia frecuencia absoluta. Por ejemplo, 12 por 2, ten el resultadito. 13 por 1, apunta el resultado. 14 por 3, apúntalo. 15 por 4, apúntalo. 16 por 2, apúntalo. Suma esos resultados y divídelo entre el total de datos, que es 12. Se acabó. Listo. Entonces, de esa manera se saca en este tipo de tablas. Profesor, en la otra tabla es similar, parecido, casi igualito, análogo. Pero ¿qué es lo que tienes que hallar de por medio? No sé si habrás visto una fila que he dejado acá vacía. Si no la tiene, tú la tienes que completar. Estas son las llamadas marcas de clase. No sé si te acordarás, en las tablas que tienen intervalos hay un valor que se llama marca de clase en cada uno de los intervalos. Y esa marca de clase es el punto medio entre esos dos valores de cada uno de los intervalos. Tú sabes que los intervalos tienen un límite inferior y un límite superior. Por ejemplo, el límite inferior acá es 10, el límite superior es 14, el límite inferior es 14 y el límite superior es 18. Listo, además los anchos de clase son comunes, ¿no? ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, de 6
a 10, 4. De 10 a 14, 4. 4. O sea, tienen una amplitud o un ancho de 4 unidades, ¿no? Eso se rige para todas las tablas que están en intervalos. Profesor, ya, listo. Ya, ¿por qué necesita la marca de clase? Bien, me salgo justo del tema porque ya esto queda zanjado. Creo que de aquí Aprendo en Casa ya no va a publicar más estadística. Por ahí hay reclamos que bastante estadística están publicando. No, jovencitos, lo que pasa es que como ya eres promoción 2020, tienes que estar preparado, y apuesto de que hay muchos alumnos que no les queda claro todavía estos temitas. Es bueno reforzarlos, y como ya estamos hablando de promedios acá, de medidas de tendencia central, es bueno siempre recordar estas cositas. Marca de clase, para que lo entiendas rápido, la marca de clase es el valor o el punto medio entre esos dos valores. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál es el valor o el punto medio entre 6 y 10? 8, ¿no? O sea, en todo caso, preguntarte cuál es el número que está entre 10 y 14, 12, entre 14 y 18, 16, ¿no? Bueno, en realidad la fórmula es sumar los extremos y dividirlo entre 2, ¿no? Y dice 6 más 10, 16, entre 2, 8. Ahí está, ¿no? Listo. Muy bien, este es el valor de la media de la primera tabla. Listo. Entonces, para la segunda tabla, profesor, ¿necesito las marcas de clase? Claro que sí, y las marcas de clase necesitas llenarlas. Oye, hallando la primera marca de clase, que es 8, y como sabes que los anchos de intervalo son 4, 4, 4, ándate así, mira, ve, 8. Ya para que no sumes 10 más 14 entre 2, 14 más 18 entre 2, ya para que no hagas eso, tú dices, muy bien, mi primera marca de clase salió 8, y como yo sé que el ancho del intervalo es 4, yo voy de 4 en 4 también acá. 8 más 4, 12 más 4, 16 más 4, 20 más 4, 24, excelente. Ahí mismo la llenas como un jueguito, es más, hasta te va a gustar llenar estas tablas. Entonces es fácil sacar las marcas de clase. Listo. Ahora, ¿para qué las marcas de clase? Pues para que hagas el funcionamiento, saques la media aritmética igual que en esta tabla. ¿Qué haces? Multiplicas cada marca de clase por su frecuencia absoluta y lo divides entre el total de datos. A toda esa sumatoria de los productos lo divides entre el total de datos. ¿Cómo así, profesor? 8 por 5, apúntalo. 12 por 2, apunta el resultado. 16 por 6, apunta. 20 por 4, apúntalo. 24 por 3, apúntalo. Sumas esos productos y lo divides entre 20 y te salió el promedio. Muy bien, ahí ya te lo arrojo ya en forma automática. Si crees que hay un error o lo corriges, déjame los comentarios, ¿ya? Bien, entonces que quede claro, jovencitos, antes de irme de esta diapositiva, estas últimas tablitas son bien trabajadas en exámenes de admisión. Por ejemplo, acá en la Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, hubo un problemita que es típico a estas tablitas, ¿ya? Claro que no te dan la marca de clase, tú la tienes que hallar, pero ya creo que ya se te despejó la duda. Muy bien, hablemos de la mediana o llamada ME. Es una medida de tendencia central representada por un valor numérico que ocupa el valor central de la muestra o la población en todo caso, de modo que el 50% son menores o iguales a ella y el otro 50% son mayores o iguales a ella. Siendo así, vamos a tener dos casos. Para datos no tabulados en intervalos se presentan, como les digo, dos casos. Bueno, se ha redundado ahí. ¿Cómo así? A ver. Bla, 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 de repente no lo entiendes. La mediana es el dato que está justamente en medio, en el centro, dividiendo el conjunto de datos en dos partes iguales, pero para que tú obtengas la mediana, los datos deben estar ordenados. Por lo general se ordena de menor a mayor, ya, pero deben estar ordenaditos. Listo, entonces vamos a ver, mediana. Bien, entonces se presentan dos casos, cuando el conjunto de datos es impar, y cuando el conjunto de datos es par. Cuando es impar, la mediana será igual al término central. Jovencitos, cuando ustedes tienen un conjunto de datos que es impar, por ejemplo, 3 datos, 7 datos, 5 datos, 11 datos, 21 datos, 27 datos, 107 datos, todo lo que sea número impar de datos, siempre va a quedar un valor que está en el centro. Por ejemplo, mira, el número de faltas de un empleado en los últimos 7 meses en cierta empresa fueron 2 faltas. Bueno, hay un mes que tuvo 2 faltas, otro mes tuvo 5 faltas, una falta, 4 faltas, 6 faltas, 3 faltas. Entonces, para hallar la mediana, yo ordeno los datos de menor a mayor. Ahí está, de menor a mayor. Listo, los ordeno, ¿no? Uno está 2 veces porque hay 2 veces, hay 2 meses que faltó una vez, listo. Ahora, al ojo nada más tú puedes observar ahí que el dato que queda en el medio, en el centro, es 3. Listo, pero vamos a suponer, aquí es fácil, ¿no? Aquí es fácil, el dato que queda en medio es ese valor 3. ¿Y qué puesto de dato es ese? Es primero, segundo, tercero, es el cuarto dato, profesor, porque luego vendría el quinto, el sexto y el séptimo dato. Muy bien, entonces el dato que queda en el centro es el cuarto dato, pero ¿cómo saber el puesto del dato?
Bien, el puesto del dato es fácil, mira, ve, como te han dado 7, como son 7 datos, entonces tú dices 7 más 1, 8, la mitad 4. Entonces es el cuarto dato. Ese 4 te indica el lugar del dato. Ah, ya, profesor, quiere decir que si hubieran habido 21 datos, yo digo 21 más 1, 22. La mitad 11 es el dato del lugar 11 o el 11º dato o el 20º o el 11º dato, ¿no? Es el ordinal del número 11, ¿no? El ordinal del número 11. Muy bien, a ver, si hubieran habido 25 datos, 25 más 1, 26, la mitad 13, es el dato que ocupa el lugar 13º o 13º lugar, como quieras llamarlo. ¿Ya? Listo. Entonces, así se determina el puesto del dato. Muy bien, cuentas ese dato, te vas a su ordinal, detectas ese dato, tú eres la mediana. Listo. Ahí está. Entonces, para nuestro caso que han sido pues 7 datos, 7 más 1, 8 entre 2, 4, entonces es el cuarto dato, primero, segundo, tercero, cuarto, que sería el dato que coincide con el número 3. Entonces, este es el cuarto dato, el puesto cuarto, ahí está. Y te das cuenta pues porque a su derecha quedan 3 y a su izquierda también quedan 3 datos. El que está en el centro, muy bien. Pero, entonces la mediana es 3, pero puede suceder de que el número de datos sea par. Aquí, profesor, es fácil que quede uno en el centro porque el número de datos es impar, pero cuando es par ya no te va a quedar uno, te van a quedar 2. Ya, ojo, 2 datos te van a quedar en el centro. Entonces, cuando se tiene un número par de datos, la mediana será igual a la semisuma de los dos términos centrales. Ejemplo, las edades de 8 personas son 14, 7, 8, 10, 10, 11, 13 y 15 años respectivamente. Ahí es la mediana. Muy bien, entonces en primer lugar tienes que ordenar de menor a mayor. Ordenamos de menor a mayor. Ahí están ordenaditos 7, 8, 10, 10, 11, 13, 14, 15. Listo. Ahora, ¿cómo saber los dos datos que quedan en el centro? ¿Qué puestos obtienen? Fácil, tú dices, como son 8 datos, aquí sí al 8 lo divides entre 2 y dices 8 entre 2, 4. 4, ojo, 8 entre 2, 4. Ese 4 te indica que vas a tomar el cuarto lugar y el quinto lugar porque te dio 4. ¿Estamos? Entonces, ahí está. Primero, segundo, tercero, cuarto. El cuarto es este, el quinto es este, acá viene el sexto, séptimo y octavo. Entonces, los dos centrales son 10 y 11. El cuarto y el quinto. Entonces, este n entre 2, que es 8 entre 2, 4, esto te va a ubicar el primer lugar y luego le tomas el lugar sucesivo. El lugar sucesivo de 4 es el lugar quinto, ¿no? Listo, entonces, de esta manera. Notamos que los términos centrales son los que ocupan el cuarto y quinto lugar, que corresponden a 10 y 11. Ahora, ¿cómo sacas la mediana? Pues, profesor, la mediana es un solo valor. Tengo dos valores que tengo en el centro. ¿Cómo saco? Fácil, sumas ambos y los divides entre 2. Sumas ambos y los divides entre 2. En este caso, 10 más 11, 21 entre 2, 10,5. Cuando los dos datos son iguales, por lo general es ese mismo dato. Por ejemplo, si los dos hubieran sido 10, 10, tú dices 10 más 10, 20 entre 2, 10, o sea, te queda el mismo dato, ¿no? Muy bien. Por lo general utiliza la semisuma, pues, cuando ambos son distintos. Por ejemplo, si acá hubiera sido 10 y acá hubiera sido 13, ahí sí, 10 más 3 entre 2. Y en fin, depende de los valores que te queden en medio. Listo, a ver, les hago la pregunta y yo sé que ustedes me la van a contestar. Si hubieran habido 40 datos, 40 es un número par, ¿qué puestos serían los que están en medio? ¿Qué puestos serían los dos que están en medio? Fácil, 40 entre 2, 20. 20 y 21, es decir, el lugar 20 y el lugar 21. El 20º y el 21º término, ¿no? Porque esos son los lugares, ¿no? Listo, a ver, otra pregunta. Si hubieran sido 52 datos, 52 datos ordenados, ¿quiénes son los dos que están en el centro? ¿Qué puestos ocupan? Muy bien, 52 entre 2, profesor, es 26. Quiere decir que el 26º y el 27º tengo que tomarlos, sumarlos y dividirlos entre 2 y obtengo la mediana. Claro que sí. Entonces, que se entienda de esa manera. Bien, ahora concéntrate acá ya. Ojo, quinto grado. Esto es fácil cuando son datos sueltos. Es fácil determinar cuál es el del centro y cuáles son los dos que se quedan en el centro para el caso de que sean un número impar o un número par de datos. El problema es cuando los datos son tabulados y que estén en intervalos. ¿Cómo se calcula? Para datos tabulados que están en intervalos se calcula con una fórmula un poquito fastidiosa, pero no difícil de aplicarla y memorizarla. Listo, la mediana se calcula de esta manera. Profesor, ¿qué significa LIN, M, W? Bueno, listo. El I es límite inferior.
¿ya? El W, ya en la clase anterior lo explicamos, este es ancho de clase de los intervalos. El F minúscula, ya tú sabes que es la frecuencia absoluta, y el F mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada. Bueno, el N es el total de datos, ya, el N es el total de datos. Pero, profesor, ¿qué significa M? ¿Qué significa? Bueno, significa, digamos, que te vas a fijar en esa clase mediana, ¿no? Entonces, ancho común de la clase mediana, frecuencia de la clase mediana, límite inferior de la clase mediana, y acá ¿qué significa? Acá significa de la clase mediana pero anterior, el M-1, de la clase mediana pero anterior. Entonces el M digamos, te va a señalar que es de la clase mediana. Te voy a explicar cómo ubicas esa clase mediana, a qué intervalo le corresponde de la siguiente manera. Entonces este es el bla 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 de cada uno de los símbolos que significa ahí, olvídate de eso, nos concentramos rápidamente en el ejemplo, ¿ya? Listo, mira. Ojo, te voy a explicar esta fórmula, ¿ya? Listo. Ejemplo, hay en la mediana las siguientes tablas. Bien, te voy a traer las mismas tablitas que te las he, los mismos ejemplos. Ojo que esto no es del ejercicio que han dejado, te estoy dando ejemplos para que te des cuenta. Ya, dos tablitas, hallar la mediana. Así como hemos hallado la media aritmética, hallar ahora las medianas en esas dos tablas. Bien, ya tú sabes que acá hay 12 datos y acá hay 20 datos en total. Listo. Ahora, ¿qué hacer? Fácil, mira, ve. Para la primera tabla no es datos agrupados, para la segunda sí es datos agrupados. Entonces, para la primera no aplicas esta fórmula porque esta fórmula es para datos que se agrupan en intervalos. ¿Quiere decir que la fórmula la aplicarás en la primera? No, en la segunda sí, porque hay intervalos. Listo, entonces en la primera no, y entonces la primera, ¿cómo lo hallo, profesor? Fácil, como lo hemos hecho en el primer caso, ya tú sabes que ¿cuántos datos hay? Hay 12 datos, 12 datos ordenados, acá están ordenados, ¿no? Porque van personas que van de 12, 13, 14 años, 15 años, 16 años. Eso quiere decir que acá hay dos personas, acá hay una persona, eso ya lo interpretas tú. Bien. Profesor, yo quiero el puesto de los dos que quedan en el centro. ¿Por qué quedan dos en el centro? Porque es número par, pues no, porque es un número par. Y cuando es un número par quedan dos en el centro. En cambio, cuando era número impar quedaba una en el centro. Entonces, preocúpate por los dos que quedan en el centro. Profesor, 2 entre 2 es 6. Entonces, para la primera tabla, como en es par, ya sabes, 2 entre 2 es 6. 6, o sea, tomo el sexto y el séptimo lugar, claro que sí. 2 entre 2 es 6, entonces tomas el sexto y el séptimo dato y vamos contando dónde se ubica el sexto y séptimo dato. Mira, haces de lo siguiente, te puedes ayudar incluso con la frecuencia absoluta. No lo voy a hacer acá, lo voy a aplicar acá, pero esto que voy a aplicar acá de la frecuencia absoluta acumulada también lo puedes hacer acá, ¿ya? Entonces tú dices, acá está la primera y segunda persona, porque acá hay dos personas, acá está la tercera, acá está la cuarta, la quinta y la sexta. Ah, acá está la sexta y le corresponde la edad 14, entonces la sexta tiene 14 años, entonces acá vendrá la séptima y la séptima tiene 15 años, fácil, entonces la sexta tendría 14 años y la séptima tendría 15 años y 14 más 15 entre 2 es 14,5, muy bien, qué bonito, entonces la mediana es 14,5. Bien, ahora para la segunda tabla, profesor, usted me ha dicho que se aplica ¿cómo se llama? La fórmula, entonces, ¿qué hacemos? Buscamos la clase mediana. ¿Cómo ubicas la clase mediana? Dividiendo los datos entre 2. Cuando es un número par es fácil, ¿no? 20 entre 2 es 10. Profesor, y si hubiera sido impar, aplicas conforme te he enseñado ahora, ¿no? Le aumentas un numerito más al número impar y lo divides entre 2. Pero bueno, no es el caso, es un número par. 20 entre 2 es 10. ¿Y qué significa este 10? Que me vas a ubicar dónde está tu dato 10. Profesor, acá está, o sea, el dato que ocupa el puesto 10. Profesor, acá está el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, porque acá hay 5 personas. Acá está el sexto y el séptimo. El séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo. Claro, acá está el décimo dato. Listo. Pero mira, te puedes ayudar de la siguiente manera. Si no quieres contar, vamos a suponer que son varias frecuencias. Entonces te recomiendo que llenes las frecuencias absolutas acumuladas. Ya tú sabes llenar esto, ya esto te lo hemos explicado. A ver, lo expliqué la semana pasada en cuarto grado de secundaria, claro que sí, hicimos esta tabla. Para las acumuladas pones 5 y le sumas este 7 es su propia absoluta con sus anteriores, 2 más 5, 7. Este 13 se obtiene de 6 más 2 más 5, o en todo caso así, ¿no? Empiezas con 5 más 2, 7, más 6, 13, más 4, 17, más 3, 20, listo. Entonces, como tú estás buscando el dato de puesto 10, o sea, décimo dato, toma donde ya se pasó de 10 o empezó de 10 o se pasó de 10, que está acá, ¿no? Acá este 13, ¿qué significa?
que está acá el puesto 13, el puesto 12, el puesto 11, el puesto 10, el puesto 9 y el puesto 8, porque ya el puesto 7 está acá, ¿no? Entonces, ya pues el puesto que contiene 10 es este intervalo, remarcas, entonces profesor, esta va a ser mi clase mediana. Ojo, esta va a ser tu clase mediana, remárcala, porque ahí está el dato de puesto 10, remárcalo todo, píntalo ahí, te lo pinto de amarillo. ¿Por qué? Porque al remarcar eso vas a utilizar justamente los datos en tu fórmula. Entonces es importante, ya es importante ubicar primero la clase mediana. Listo, ahora sí. Profesor, ya está, entonces le corresponde al primero, segundo, tercer intervalo. Listo. Mira, en tu fórmula, así sin todavía sin escribirla. Profe, el LI es el límite inferior. Claro, cada intervalo tiene su límite inferior y su límite superior. Límite inferior es 14, su superior es 18, ¿no? Cada intervalo tiene su límite inferior y su límite superior. Entonces, este LI de la clase mediana, límite inferior de su clase mediana es 14. Bien, ancho de clase es fácil, ¿no? Como todo se abre en 4 unidades, tienen una amplitud de 4 unidades cada intervalo, entonces el ancho de la clase mediana también es 4, entonces acá es 4. Profesor, FM es la frecuencia absoluta de esa clase mediana, y su frecuencia absoluta, ¿cuánto es? 6, pues, ¿no? Mira, 6. N entre 2 ya sabes, pues, ¿no? N entre 2 es la cantidad de datos entre 2. Ahí no hay problema, ¿no? La cantidad de datos es 20. ¿Esto qué significa? Esto significa la frecuencia, pero no la frecuencia menor, ¿no? Porque está F mayúscula. Es la frecuencia absoluta, porque es mayúscula, mira, es mayúscula en la fórmula. Frecuencia absoluta de la clase mediana anterior a ella. Este -1 significa anterior. Entonces, yo digo lo siguiente. Su frecuencia absoluta de esa clase mediana, digamos, acumulada, porque esta es la frecuencia absoluta acumulada, en cambio esta es la frecuencia absoluta simple, la acumulada es 13, su propia frecuencia absoluta acumulada es 13, pero acá me dicen no la frecuencia absoluta de la clase mediana, sino de la clase mediana anterior. Si acá es 13, su anterior, su frecuencia absoluta anterior acumulada es 7. Entonces, este valor en la fórmula sería 7. Entonces, datos entre 2 menos 7, ¿no? Listo, entonces reemplazando todas esas cositas que te he dicho en la fórmula, quedaría de la siguiente manera. Entonces, como te digo, el límite inferior es 14 más el ancho de clase entre 6 por la división de los datos entre 2, ¿no? Menos la frecuencia absoluta anterior a la clase mediana que es 7. Listo, va a salir exactamente 16. Muy bien, entonces promoción 2020, alumnos y alumnas, así se saca una mediana en datos agrupados, ¿ya? Esto es lo más difícil, datos agrupados. Muy bien. Vamos a ver entonces el siguiente concepto, que es la moda. La moda, que es la tercera medida de tendencia central. La moda, que lo vas a representar como MEO, es el dato que más se repite en un grupo de datos. Ojo, puede ocurrir que tenga una, dos o más modas, aunque pueda que ocurra que ningún valor se repita más que otros. Entonces se dice que no existe moda. Entonces, en pocas palabras, la moda es el dato que más está repetido. ¿Ya? Entonces, para datos no tabulados en intervalos, solamente se tendría que observar cuál de los datos se repite más. Ejemplos, las notas de un grupo de estudiantes fueron 10, 12, 12, 13, 10, 8, 10, 13, 10, 16, 13, 10, 10, 18. Determine la moda. Muy bien, entonces, si observas, aquí es observable la moda porque me estoy dando cuenta que el 10 es el dato que más se repite. Mira, ve. 10, 10, 10, 10, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, lo que no pasa con otros datos, ¿no? El 13, por ejemplo, está 1, 2, 3 veces, bueno, ya no hay otro dato que está más veces que el 10, entonces el dato que más se repite es 10, entonces concluyo que la moda es 10. Acá viene la pregunta, profesor, ¿y qué pasa si es que hay por ejemplo, otro número que se repetía la misma cantidad de veces? Entonces ahí se decía de que no hay una moda, hay dos modas. Moda 1 sería el primer dato que tú quieras referir y la moda 2 sería el segundo dato. En todo caso, el conjunto de datos sería bimodal porque tiene dos modas. Puede que suceda que tenga 3 modas o más modas, o puede suceder que no tenga moda. O sea, ningún dato se repite más veces que otros, todos se repiten igual. Entonces, ahí se dice que es amodal, o sea, sin moda. Entonces, por tener una moda, el conjunto de datos es unimodal. Bien, para datos
agrupados, para datos tabulados que estén en intervalos. ¿Cómo se calcula? De la siguiente manera. Una fórmula también un poquito compleja, similar a la mediana, pero no tan difícil de comprender. Mira, ya tú sabes que es Lie, ¿no? Ya este cerito que está como subíndice o como quieras leerlo es de lo que se llama moda, ¿no? Moda es igual al límite inferior de la clase modal más ancho común de la clase modal. ¿Listo? Entonces ya sabes lo que es el límite inferior, ya es el menor valor, ¿no? del intervalo. Esto nada más te voy a explicar. ¿Qué significa de 1 y de 2? Listo. Por acá, de 1 es la diferencia de la frecuencia, de su frecuencia modal, menos su frecuencia, anterior. Y de 2 es la diferencia de su frecuencia, digamos, absoluta modal, menos su frecuencia posterior. A ver, te lo explico acá, ¿ya? No leas mucho porque de repente ahí no lo vas a comprender. Ejemplo, hay en la moda en las siguientes tablas. Listo, con el ejemplo lo entiendes, pero al toque. Listo, te traigo otra vez las dos tablitas que hemos estado dando del ejemplo de la media aritmética y de la mediana. Listo, ya sabes que acá hay 12 datos y acá hay 20 datos. Bien, para datos que no están en intervalos es fácil. Fácil. Entonces tú dices, ¿cuál es la edad que más se repite? O sea, el dato que más se repite, porque la moda es el dato que más se repite, es el que está con mayor frecuencia. Pues, ¿no? A ver, ¿quién está con mayor frecuencia? 2, 1, 3, 4, 4. Profesor, ¿por qué? Porque hay 4 personas que tienen 15 años, ¿no? 15, 4 veces. En cambio, el 12 está 2 veces, el 13 está 1 vez, el 16 2 veces. Entonces, el que tiene mayor frecuencia es 15. Entonces, la moda automáticamente es la edad 15. Entonces, para la primera tabla, la moda es 15, ya que tiene la mayor frecuencia absoluta. Entonces, te fijas en la que tiene mayor frecuencia. Si hay una edad que hubiera tenido la misma frecuencia, entonces quiere decir que es bimodal, ¿no? Puede suceder de que tenga 2 o 3 modas, así como te he dicho. Aquí está el problema cuando son intervalos, jovencitos de quinto grado de secundaria, jovencitas de quinto grado de secundaria, cuando son datos agrupados en intervalos. Muy bien. Primero lo que vas a hacer es ubicar la clase modal, así como en la mediana ubícate la clase mediana para ubicar dónde estaba el dato central. Aquí vas a ubicar, el intervalo que está de moda, o sea, el intervalo que tiene mayor frecuencia, la mayor frecuencia absoluta, 5, 2, 6, 4, 3, acá está, profesor. ¿Por qué? Porque en este intervalo está se concentra la mayor gente que tiene entre 14 y 18 años. Esta es la mayor frecuencia, 6. Entonces, este es el intervalo modal. Listo. Entonces, bueno, acá era, de la tabla anterior. Listo. Entonces, eso es lo que vas a hacer. Entonces, para la segunda tabla, la moda era 15. Para la segunda tabla, primero hallo la clase modal y ese es el tercer intervalo. Primero, segundo, tercero. Como te he dicho, el que tiene la mayor frecuencia. Listo. Por otro lado, vas a llenar esto que te va a ayudar bastante de repente en la fórmula. Puedes hacerlo como que no puedes hacerlo, ya sabes cómo se llena, la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? 5 más 2, 7, más 6, 13, va acumulando su propia frecuencia absoluta con sus anteriores. Listo. Entonces, marcamos la clase modal. Tienes que marcarla, tienes que pintarla. ¿Por qué? Porque de ahí se va a desprender todos los datos de tu fórmula. El I es el límite inferior del intervalo, profesor. ¿Quién es? 14 o 18. 14, pues el límite inferior, ¿no? Entonces ahí sería 14. Esto ya sabes que es el ancho de clase. El ancho de clase va de 4 en 4. Para esta clase modal también es 4, ¿no? Su ancho de clase es 4 porque va de 14 a 18. Su ancho es 4. Además, para todos los intervalos es 4, ¿no? 4. De 1, listo. Aquí te explicaba. De 1, ¿qué es? De 1 es la diferencia de la frecuencia absoluta modal, que es 6, menos su anterior. Pero su anterior fue 2. ¿Y de 2 qué es? La diferencia de la frecuencia absoluta menos su posterior. Entonces 6 menos 2 sería la primera diferencia y la otra sería 6 menos 4. No, 6 menos 2 es 4, la diferencia 1 y la diferencia 2 es 2. Todos esos datitos los reemplazas y ya obtienes la moda. Ojo, 14, ya esto es 4, ya sabes, es el ancho común. Este es 4, la primera diferencia sobre la suma de las diferencias. 4 entre 6 por 4 y
le sumas 14. Ojo, 4 entre 6 por 4 y le sumas 14 y eso te va a dar un decimal periódico, un decimal infinito, ¿no? Redondeándolo a dos decimales te va a dar 16,67, que sería la moda, o sea, el dato más repetido en esa tabla es 16,67. Muy bien, qué hermoso entonces entender estos conceptos, pero profesor, me han dado ahí una situación. Oye, y la situación que te han dado es la más fácil, porque si tú te habrás dado cuenta en esas tablas de frecuencia de las 20 familias que se han encuestado en las ambas comunidades, no es una tabla pues con intervalos. Pero como siempre me acostumbro a dar más de lo que se puede dar, porque ya ustedes están en quinto grado de secundaria, más bien estos conceptos de datos agrupados están viniendo en cuarto grado de secundaria, ¿no? Más bien están viniendo en cuarto grado de secundaria con datos tabulados en intervalos. Para la comunidad Kikcha, listo, ya tú sabes que esta es su tablita, la traigo otra vez. Como verás, no son intervalos, no vas a utilizar fórmulas acá complejas como la mediana y la moda. Entonces, vamos a hallar la media aritmética. La media aritmética, ¿cómo se llama? Multiplicando 1 por 3, 2 por 4, 3 por 6, 4 por 4, 5 por 3 y lo dividías entre el total de datos que es 20, ¿no? Entonces, esos productos sumados lo divides entre 20 y te va a salir 3. Comprueba, si en caso hay un error, déjame en los comentarios. Listo, la mediana, fácil, ¿no? La mediana es ubicar el dato que está en el centro. Profesor, hay un total de datos de 20. 20 entre 2, 10. Entonces busco el dato décimo o el décimo dato, ¿no? Hasta acá está el primero, segundo, tercero, hasta acá está el séptimo, acá está el dato 10, porque acá ya se pasa hasta el dato 13. Le corresponde la edad 3. Entonces, la mediana, pues ubico el décimo dato, ¿no? Perdón, son dos datos, ¿no? Porque es un número par, entonces quedarían dos datos en el centro, que es el décimo y el onceavo. Pero de todas maneras, el décimo está acá porque acá llega hasta el treceavo, ¿no? 3 más 4, hasta acá está el 7, hasta acá iría hasta el dato 13. Entonces, el dato 10, el dato número décimo y el dato posicionado en el puesto onceavo es 3 y 3 también. Entonces, 3 más 3 entre 2 es 3. Entonces, el décimo y el onceavo dato es 3 y 3 respectivamente. Listo. La moda es el dato que más se repite. ¿Quién tiene mayor frecuencia? 3, 4, 6, 4, 3. Mayor frecuencia es esta. Y le corresponde a la edad 3. Entonces, la moda es el dato que más se repite y me fijo que también es 3. Muy bien, vamos a ver lo mismo. Vamos a analizar los tres promedios con la comunidad Shipibo-Conibo. Bien, la comunidad Shipibo-Conibo, ahí tenemos su tablita, también son 20 datos. La media aritmética tendría que multiplicar cada tipo de variable por su frecuencia, 1 por 6, 2 por 3, 3 por 2, 4 por 3, 5 por 6. Divido esa suma de productos, ya bueno, tú multiplica, acá te sale 6, acá también 6, acá 4 por 3, 12, 5 por 6, 30, suma esos datos y divídelo entre 20 y te va a salir exactamente 3 también. Mediana, listo, también profesor, para hallar la mediana, divido 20 entre 2, es 10, o sea, me fijo en el puesto 10 y en el puesto 11, hasta acá van 6, hasta acá van 9. 10 y 11, justamente acá está el puesto 10 y el puesto 11, que le corresponde a 3, y 3 más 3 entre 2 también me va a dar 3, ¿no? ¿No ves que el dato décimo y el dato onceavo es 3 y 3 respectivamente? Y al sumar 3 más 3 entre 2 es igual a 3. Recuerda que cuando dos datos quedan en el centro se sumaban, se hallaba la semisuma de ellos. Bien. Cuando son iguales no es necesario incluso, ¿no? Pero por si acaso lo hago para que te des cuenta que sale el mismo 3. La moda, profesor, ¿quién tiene la mayor frecuencia? Aquí tiene la mayor. Ah, no, profesor, mire, hay dos. Entonces hay dos modas porque acá tiene 6 y acá tiene 6. Ya no hay otro que tenga más, igual o más de 6. Entonces tiene dos modas. La primera moda sería 1. ¿no? Que le corresponde a un hijo. Y la segunda moda sería 5. ¿Por qué? Porque hay 6 familias que tienen un hijo y hay 6 familias que tienen 5 hijos. Entonces, ubico el dato que más se repite. La moda 1 es 1 y la moda 2 es 5. ¿No? Quiere decir de que hay más familias, los grupos más grandes de familias son los aquellos que tienen un hijo y 5 hijos. Así se interpretaría la moda. ¿Ya? Listo, muy bien. Ahora, tercero, ¿qué hago?
Respondo a la pregunta. Aquí recién vamos a responder después de ver estas cositas, cuál es el valor más representativo del conjunto de datos para la variable en estudio. Bien, como habrás observado, tanto la mediana como la media aritmética han salido 3 en ambas tablas, ¿no? Puedes retroceder el video, han salido 3. En cambio, la moda ha salido 3 para una comunidad y en la otra han salido 2 modas, ¿no? 1 y 5. Entonces, como que la moda no es tan representativa. Entonces, de los valores obtenidos, puedo identificar que el valor más representativo es 3, que corresponde a la media aritmética y a la mediana para las dos comunidades, porque considera pues un promedio tomado en cuenta la presencia de todos los datos en su conjunto, además porque estos datos tienen una distribución normal. Bien, ¿por qué? Porque con la moda incluso pueden haber varios datos y no es tan representativo como para determinar características importantes de una comunidad. Entonces, el valor más representativo aquí es la mediana y creo que más aún es la media aritmética. Listo, entonces ojo que en este día 3 han dejado un reto para que lo resuelvan ustedes, pero antes de desarrollarlo, no olvides suscribirte al canal. Suscríbete al canal, dale clic a la campanita y verás que la misma campanita te avisa cada vez que publiquemos videos de esta magnitud o de cualquier otro que tenga que ver con el aprendizaje y enseñanza de la matemática. Bien, entonces el reto 1 del día es que han publicado en la web, dice 3 amigos de quinto de secundaria tienen los siguientes registros de la cantidad de vueltas que han dado en la clase de educación física, al parecer del colegio en el cual estudian. Bien, Fabricio, María y Flora. A cada uno se les ha, se les ha extraído las cantidades de vueltas que han dado, que han dado en la clase de educación física al parque del colegio donde estudian. Entonces, más o menos, esta tabla se interpretaría así. Fabricio, la primera semana hizo 12 vueltas al parque, la segunda semana 13. La tercera semana 12, la cuarta semana 12 también y así hasta la séptima semana 10. Lo mismo que María, lo mismo que Flora. Entonces, semana por semana se han registrado cuántas vueltas le han dado al parque. Ahora, nos están diciendo qué medidas de tendencia central usarías para determinar cuál es el estudiante que evidencia mayor rendimiento en el desarrollo de las actividades del área de educación física. Jovencitos y jovencitas de promoción, para yo tener una evidencia de quién rinde más, por lo general, el promedio que se usa más, certero aquí es la media aritmética. Claro, es como por ejemplo, yo quiero saber cuántas pulsaciones por minuto tiene un alumno o cuánto de nota ha sacado, cuál es su rendimiento académico para de repente hacerlo participar en una olimpiada matemática, en fin. Entonces, el mejor promedio es el promedio aritmético. ¿Ya? Todo lo que es rendimiento. Entonces, lo que yo propongo es lo siguiente, ¿ya? Salvo ustedes otro parecer, ¿no? Para saber qué estudiante evidencia mayor rendimiento en la actividad, la medida de tendencia central que usaré es la media aritmética. Entonces, le voy a hallar la media aritmética a Fabricio, le voy a hallar la media aritmética a María y le voy a hallar la media aritmética para Flora. Entonces, ya tú sabes que la media aritmética es sumar todos los datos y dividirlo entre el total de datos. Entonces, para Fabricio, tendría que sumar 12 más 13 más 12 más 12 más 11 más 10 más 10, ¿entre cuánto? Entre 7, porque hay 7 datos. Muy bien, suma, divide y te va a dar el promedio de Fabricio. Para María lo mismo, 13 más 14 más 13 más 14 más 14 más 12 más 13 entre 7. Te va a arrojar su promedio y lo mismo para Flora, sumarías todos estos datos de las 7 semanas y lo dividirías entre 7 y te va a dar el promedio de Flora. Ahora, si yo me fijo en los promedios, Fabricio tiene 11,43, María tiene 13,29 y Flora tiene 11,24. Yo veo que María tiene el más alto rendimiento, el promedio. ¿Qué quiere decir la media aritmética? Que le haya arrojado 13,29, que si hubiera corrido toda la semana, las 7 semanas, en promedio, cada semana hubiera dado 13 vueltas y algo más, ¿no? 13 vueltas al parque. En cambio, mira lo que arroja Fabricio y mira lo que arroja Flora, ¿no? Menos. Entonces, mayor rendimiento es María. Y lo evidencio eso mejor con la media aritmética. Muy bien, eso ha sido todo, jovencitos. Si te ha gustado el video, compártelo, déjame un pulgar arriba, aprovecha lo máximo tu quinto grado de secundaria, estudia y nos vemos hasta la próxima.